Our listeners should please note that this podcast with Fernando Bernardi was recorded in advance of the elections held in Buenos Aires in early September and therefore does not discuss the results of those elections. Bueno, la Argentina yo siempre digo que es una gran escuela para formarse en todo lo que hace a la creatividad. Esencialmente porque, sobre todo en lo que hace a la economía y a las finanzas, estamos muy acostumbrados a lidiar con la adversidad. Yo soy Ethan David y bienvenido al 50 Faces Podcast, un podcast dedicado a descubrir la riqueza y la diversidad del mundo de las inversiones, enfocado en personas y sus historias. Estoy incursionando en una gran producción del mundo de las inversiones en la lengua hispana. Espero que lo hayáis encontrado informativo. Yo soy Ethan David y bienvenido al 50 Faces Podcast, un podcast dedicado a descubrir la riqueza y la diversidad del mundo de las inversiones, enfocado en personas y sus historias. Hoy estoy encantada de estar con mi invitado Fernando Bernardi. Fernando vive en Buenos Aires y trabaja como asesor financiero. Durante 17 años trabajó como director de gerente general distribución de inversiones para América Latina para la compañía BNY Mellon Investment Management. Antes de eso, trabajaba como consultor de inversiones, analista de créditos y como economista. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y vamos a comenzar con su trayectoria profesional y sus creencias fundamentales. ¿Puede contarnos sobre su trayectoria profesional y el contexto económico durante este tiempo? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Yo soy economista, estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, luego hice un MBA aquí también en el SEMA, que es una institución muy reconocida en Argentina. Luego de eso me especialicé en finanzas, también a través de distintos seminarios y estudios, pero también a través de mi actividad profesional, que comenzó haciendo research e investigación económica en la Fundación de Investigaciones Económicas, FIEL, donde tuve mis primeros pasos en la carrera como economista. Luego de eso también trabajé en Citibank, donde hice las primeras incursiones en corporate finance y en análisis crediticio, para desde ahí entrar al mundo de las finanzas, inicialmente haciendo wealth management, o sea, banca privada de inversiones, en una institución, en un broker local de Argentina. Y en ese lugar, aparte de asesorar en inversiones, lo que también hacía era lo que se llama product picking, la relación de búsqueda de productos para diversificación internacional. Y en ese momento es que conocí al equipo que venía de Londres, que era de Newton Fund Managers, que me ofrecieron trabajar con ellos para Latinoamérica. Luego de eso, Mellon Financial Corporation hizo una adquisición de Newton, y unos años más tarde Bank of New York se fusionó con Mellon. O sea que estuve desde entonces unos 17, 18 años en la vida corporativa, en instituciones que por un lado fue la misma fruto de las fusiones, pero en realidad eran animales muy diferentes. Uno era un fund manager, otro una corporación que incorporaba fund managers, y BNY Mellon era un gran player, jugador en lo que era manejo de inversiones, corporate trust, custodias y muchos otros negocios. Mi rol en esa empresa, como tú has dicho, era representar todo lo que fue la distribución de capacidades de inversión para clientes en Latinoamérica, acomodado a lo que era la regulación relevante de los distintos países de la región. El mercado donde más eso se acomodaba era Chile, por su reforma del mundo de las pensiones, que invitaba mucho a fund managers internacionales a ofrecer sus capabilities, sus capacidades, pero también luego el modelo chileno fue exportado a Perú, a México, también a Argentina y a otros países de la región. Fue pionero el modelo chileno, no perfecto, pero sí fue la primera vez que un país en Latinoamérica propuso un ahorro privado de pensiones, que hoy en día tiene, ya perdí el número, pero debe ser 400 mil millones de dólares en activos, que creo que deben ser 2 GDPs, 2 PBIs, lo cual da un colchón muy fuerte a la hora de potenciar el crecimiento. O sea, mi rol era esencialmente trabajar con esas instituciones
también con bancos centrales y sovereign wealth funds, que son fondos de administración de ahorros soberanos, proponiendo estrategias manejadas por los distintos fund managers de la corporación acomodados a las demandas. También tenía un equipo que hacía un trabajo más minorista, distribuyendo productos a través de bancas privadas internacionales. Ese es el resumen de mi formación y de mi rol de carrera. Muchas gracias. ¿Y podría compartirnos cómo cree que vivir con el contexto económico, con mucha volatilidad, cómo moldeó como profesional? Buena pregunta. Bueno, la Argentina yo siempre digo que es una gran escuela para formarse en todo lo que hace a la creatividad. Esencialmente porque, sobre todo en lo que hace a la economía y a las finanzas, estamos muy acostumbrados a lidiar con la adversidad. Es un contexto generalmente hostil, donde, bueno, lamentablemente la escuela de Argentina enseña a todo lo malo que puede pasar si se hacen las cosas mal. Es un país que ha sido muy mal administrado durante muchos años, con populismo mal administrado. El populismo en general uno tiende a pensar que no es bueno, es cortoplacista, pero mal administrado es peor, porque si el populismo se mezcla con prácticas corruptas e intereses políticos, es el peor cóctel que uno puede tener. Argentina durante muchos años vivió esa situación, obliga a los argentinos a estar lidiando, negociando con esos factores, y entonces nuestras habilidades tienden a ser muy creativas para ver cómo hacemos para acomodar el negocio y el trabajo a lo que está vigente y lo que puede venir. Eso ha sido así desde que yo comencé mi carrera. Siempre uno piensa que lo peor ya pasó, pero la verdad es que yo me acuerdo cuando hacía investigación como economista en Fiel, que fue una de las primeras experiencias que yo tuve, hablábamos de cómo corregir estos problemas y se contrataban trabajos de investigación con asesoría, y pasa el tiempo y lo mismo vuelve a ocurrir cíclicamente cada 5 o 10 años. Yo tengo 60 y ya he visto ciclos de crisis que incluyeron hiperinflaciones, reestructuraciones de deuda, quita de depósitos privados de los bancos. Bueno, un menú de cosas que hace que uno esté siempre a la defensiva, aunque no pierda las esperanzas de que algún día alguien realmente pueda cambiar esto. Fue un poco lo que llevó a Milei al éxito en su elección reciente, lo cual no significa que va a ser exitoso, porque ya vimos otros casos, como Macri, donde se supone que iba a ser exitoso y también no le fue. O sea que hay mucha expectativa depositada en este mensaje de cambio actual, pero todo está por verse aún. Hubo algunos aciertos, pero todavía no está el partido definido. Y si podemos hablar de sus clientes un momento, con respecto a la inversión, ¿cómo afectó psicológicamente esta instabilidad económica en las decisiones? Por ejemplo, ¿prefieren inversión defensiva o tienen mucha sensibilidad a la inflación? Los clientes. Bueno, sí, los clientes son parte de la idiosincrasia, se dice, argentina. Están acomodados a lo que es lidiar, en inglés deal with, el contexto local. No es casual que la gran mayoría del ahorro de las personas de patrimonio medio y alto esté invertido offshore. Cuando los cálculos que hacen estimativos hablan de no menos de 400 mil millones de dólares, 400 billion, invertidos en cuentas de privados en bancos en el exterior, en Europa o en Estados Unidos, en forma directa en cuentas o a través de companies. Eso no necesariamente es ni ilegal, ni money laundering, ni mucho menos. Por suerte se puede tener una cuenta internacional y cumplir con las exigencias impositivas locales, pero lo que está claro de eso es que el argentino en promedio no confía en el mercado onshore, o sea, local argentino, no solo por una cuestión de confianza de lo que le ha tocado vivir, sino porque también la posibilidad de la regulación del mercado argentino de diversificar productos es muy mala. La regulación argentina obliga prácticamente a que cuando uno hace una diversificación en el mercado financiero tenga una exposición a riesgo soberano o cuasi soberano argentino de nunca menos del 70% de los ahorros. Entonces eso va en contra de esta situación y los argentinos lo saben. Entonces cuando uno asesora, es muy difícil asesorar que invierta financieramente en la Argentina.
Muchas gracias. Y finalmente, ¿podría compartir si tiene usted sus creencias fundamentales como economista y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? Es una buena pregunta. Voy a hablar como economista. Argentina es un excelente laboratorio de lo que en economía es el expectativas racionales, rational expectations. ¿Por qué? Porque el rational expectation en general trabaja con que los agentes aprenden el modelo y actúan en función de lo aprendido. Ahí está teoría de los juegos, ¿no? Game theory. Y entonces, ¿por qué es tan relevante en Argentina? Porque cuando tú estás en un escenario donde estás continuamente lidiando con la incertidumbre, tienes que ser un experto en qué vas a hacer al día siguiente en función de las expectativas adaptativas del pasado. ¿Sí? La expectativa adaptativa, que es un modelo económico que dice que los agentes responden en función de un promedio de las cosas que pasaron en el pasado, en realidad se contraponen con las expectativas racionales, que dicen, bueno, dado que ya conocemos el modelo, vamos a actuar en función de lo que creemos que viene. Entonces, desde el punto de vista técnico, digamos, yo creo que en Argentina estás obligado a trabajar en una especie de teoría de los juegos. Fascinante. Y si hablamos de Argentina, de la situación económica, ¿cuáles son algunos aspectos de la economía que los inversores o comentaristas externos suelen ignorar o no apreciar en este momento? Yo no creo que haya algo que se ignore. O sea, en general, cuando yo me tocó viajar mucho por el mundo y se valora mucho la creatividad del argentino. Argentina tiene muchos premios en gente que está en el mundo creativo. ¿Y por qué? Por esto que yo decía, porque es un mercado hostil que obliga a inventar, a reinventar un negocio, a reinventar una estrategia. Y en el mundo también es importante eso. Bueno, hoy en día, estando el mundo como está, yo creo que la gran mayoría de las corporaciones están tratando de reinventarse de cómo se va a ver el producto y el negocio en el futuro, en función de muchas variables que uno puede poner, ni hablar inteligencia artificial, mismo la política de aranceles que está poniendo Trump, donde la matriz de costos de todos está siendo cuestionada. Entonces, el argentino tiene generalmente una capacidad creativa que vale mucho. Y lo otro que hay en Argentina, que en general se sabe, es una enorme riqueza de recursos naturales, muy, muy grande, en petróleo, en gas, en minería, en agricultura. Es un gran productor de muchos bienes agrícolas. También tiene recursos acuíferos. Acuíferos es de agua, ríos, agua dulce. Es un país muy rico en recursos naturales y que cuando Argentina logre finalmente estabilizarse y tener una consistencia de largo plazo bien administrada, puede ser muy rápidamente un país muy rico. Soy optimista. Esa es mi pregunta. Pero antes de eso, hay muchas ideas de acciones interesantes a nivel local. No es que no haya, sí hay, perdón, me corrijo. Hay muy buenas corporaciones, muy buenas empresas y que seguramente cuando uno las compara con sus peers fuera de Argentina, seguramente se van a ver muy baratas en términos de ratios de price earnings o de... Pero lo que pasa es que cuando uno corrige esas evaluaciones por riesgo, es muy difícil decir si está caro o barato. Pero sí, hay compañías de primer nivel. Y si tú miras, a ver, la acción de YPF, que es la compañía más grande de Argentina, que es la petrolífera, ha tenido oscilaciones muy, muy fuertes, porque no por el precio del petróleo, sino por todo lo que está ocurriendo políticamente. Tiene un juicio muy grande en Nueva York, que no es de YPF, sino que pasó a ser del gobierno por su nacionalización. Entonces, cuando uno mira las valuaciones de las empresas en Argentina y las corrige por el riesgo local, no es que uno no vaya a invertir, pero es un universo más complicado, no es muy líquido, la capitalización de mercado es relativamente chica para inversores grandes internacionales, y eso, bueno, salvando la diferencia, algo parecido pasa en Brasil. Brasil es un mercado enorme, con muchísima capacidad y un mercado más profundo, con muchas oportunidades de inversión, pero en este momento Brasil debe ser uno de los mercados más baratos del mundo. Justamente lo hablaba esto la semana pasada con un analista brasilero. Por más que el Ibovespa está en máximos históricos en reales,
en términos de las valuaciones de las compañías, está muchísimo más bajo que casi todo el mundo y mundo emergente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque corregido por el riesgo político que tiene Brasil, más la situación monetaria y fiscal, y la competencia contra el money market de Brasil, que tiene una tasa muy alta, es muy difícil decir si está realmente caro o barato. Pero esto es lo que pasa con los mercados de esta región en general. Gracias. Y para concluir, la pregunta de millón sobre las próximas elecciones. ¿Cuánto está en juego en las próximas elecciones? Yo debiera decir mucho, pero las últimas 2 semanas han sido muy complejas en Argentina. Todo esto que está pasando con los audios que se divulgaron, con la supuesta matriz de corrupción que está ligada a los medicamentos, que, digamos, yo no soy especialista en eso, pero en general el financiamiento político en la Argentina durante muchos años estuvo ligado al mundo farmacéutico, al mundo de distribución de drogas medicinales. O sea que no sería algo nuevo. Uno quiere pensar que eso realmente no ocurrió, pero bueno, el riesgo grande que hay acá es que el mensaje más importante de Milei y del equipo de Milei es no más corrupción. Ha sido no más corrupción, a partir de ahora vamos a trabajar seriamente con un modelo a largo plazo, vamos a cortar todas las mafias de los sindicatos y todo lo que hace a la matriz de riesgos argentinos. Es algo muy difícil de lograr. Está muy enraizado en la cultura argentina y en los negocios de Argentina y en la política, pero la elección esta que viene ahora está muy influenciada por eso, por un lado, pero por otro, también el argentino está muy cansado de todo eso. Y yo creo que, no lo sé todavía, pero creo que al gobierno le va a ir mejor de lo que hoy se cree en la elección, para darle una nueva chance, no para decirle, estás bárbaro y te apoyo. Se le va a dar una nueva chance de decirle, tienes que aprender la lección de que por más que estás haciendo las cosas bien, reordenando la economía, también tenés que cuidarte mucho más con las cuestiones políticas y legales. Esa es mi opinión. Y muchas gracias, Fernando. No más corrupción, un mensaje muy importante por todo el mundo. Pienso, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo con nosotros hoy. Gracias por compartir su experiencia profesional y personal. Bueno, fue un gusto para mí también. Muchas gracias. Soy Ethan David. Gracias de nuevo por escuchar el podcast 50 Faces Podcast. Me gustaría conocer sus opiniones y comentarios sobre este nuevo proyecto en español. Y si tienen sugerencias para otros invitados, pueden escribirnos a 50faceshub.com. This podcast is for informational purposes only and should not be construed as investment advice, and all views are personal and should not be attributed to the organizations and affiliations of the host or any guest.